Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Hay episodios en la historia del mundo que más valiera fueran ficción. La obra de algún escritor o escritora sádico que plasma en las páginas su lado más oscuro, pero no lo son. O, en la historia que no te cuentan, 10 datos espeluznantes sobre la Inquisición española. Creada para recaudar. En la península comenzaba a vislumbrarse un nuevo reino que acabaría siendo la futura España. Sus monarcas eran Isabel y Fernando, unos reyes jóvenes que vieron las arcas de sus reinos un tanto vacías. Y es que se había perdido mucho en Castilla en tiempos pasados de la mano de Enrique IV, y la guerra con Portugal por el cetro castellano no vino tampoco muy bien. Lo mismo le pasaba a Aragón, un reino cansado tras haber hecho guerra con el francés y el navarro. En ese contexto, Isabel tuvo la gran idea de potenciar la creación de la Santa Inquisición, que vendría a perseguir a los judíos españoles, aquellos que recaudaban los impuestos, eran médicos prestigiosos, grandes comerciantes o importantes prestamistas. Vamos, eran los que tenían el dinero, pues. Si se deshacían de los judíos, confiscarían sus bienes y sacarían dinero, pensó Isabel. ¿Quién pensó lo mismo siglos después? 2. Un libro prohibido, El Lazarillo de Tormes. Las duras críticas de esta obra a los religiosos hizo que en 1559 se prohibiera, teniendo que censurarse varios capítulos y apareciendo en 1573 una versión conforme al canon católico de la época. Se tendría que esperar hasta el siglo XIX para poder leer la obra completa de nuevo, y es que a la iglesia no le sentaba muy bien que un fraile frecuentara lugares pocos propios del oficio y que un bulero expidiese documentos falsos para indultar pecados a cambio de dinero. La obra más pícara de la literatura española formó parte de los 11 índices de libros prohibidos entre 1551 y 1790. Contándose entre ellos otras obras como La Celestina y grandes autores como Quevedo y Góngora u otros de la literatura universal como Ovidio o Petrarca. Sus ejecuciones. Es bastante complicado establecer con certeza la cantidad de personas ejecutadas por este tribunal, especialmente desde su fundación hasta 1530. Posteriormente se convirtió en una institución muy burocratizada, habiéndose guardado innumerables registros sobre su actividad. En todo caso, según afirma Josep Pérez, hispanista francés, se puede hacer una aproximación de la cantidad de ejecutados en los 356 años de actividad del tribunal, cifrándose en unas 10.000 personas, de las que 2.000 habrían sido ejecutadas en tiempos del primer inquisidor Tomás de Torquemada. Pero depende de las fuentes que se consulten, las cifras varían y mucho. Existe el testimonio de un secretario de la Inquisición quien afirma en su libro Historia Crítica de la Inquisición Española que habría sido llevados a la hoguera cerca de 32.000 herejes, aunque hay que mencionar que muchos consideran a esta obra como una fuente básica para la creación de la leyenda negra. Existen otras fuentes como la de Henry Kamen, siendo una de las voces más reconocidas en el estudio de la Inquisición española, que menciona: podemos concluir con probable estimación que un máximo de 3.000 personas pudieron haber sido condenadas a muerte durante toda la Inquisición, basados en la documentación disponible. La hoguera, mucho menos utilizada de lo que pensamos. Al imaginarnos las formas de ejecución del Santo Oficio, es casi inevitable imaginarse a unos frailes viejos y malhumorados quemando mujeres porque pensaban demasiado, pero lo cierto es que de las miles de mujeres enjuiciadas se calcula apenas 300 casos en España, según Adela Muñoz Páez, autora del libro Brujas, la locura en Europa de la Edad Moderna. Se afirma que la Inquisición española no creía en las brujas, pero el inquisidor Diego Rodríguez de Lucero sí que le gustaba el fuego, llegando a quemar más de 200 personas en la ciudad de Córdoba en el plazo de 4 años. Su fama fue tal que le apodaron el Tenebroso. Este religioso mandó a la hoguera a 107 personas vivas el 22 de diciembre de 1504. Tal fue su intransigencia que llegó a procesar a Hernando de Talavera, confesor de la fallecida reina Isabel, en 1505, acusándolo de judaizante. A tal punto llegó la situación que el pueblo de Córdoba se rebeló contra el inquisidor, asaltando el Alcázar de los Reyes Cristianos y haciendo huir a Lucero el Tenebroso. Poco después fue destituido y detenido, convocándose a una asamblea en Burgos para investigar sus hechos. Esta asamblea lamentó la falsedad de los testigos, liberó a los presos, restituyó a vivos y muertos su honor y fama, ordenó reedificar las casas demolidas consideradas sinagogas y borró de los libros las injustas sentencias del Tribunal de Córdoba. Las torturas.
Hay que mencionar que hace 5 siglos la sociedad era completamente distinta a la actual, y lo normal es ver a la tortura como un acto totalmente condenable en nuestros días, pero en el siglo XVI la tortura era una práctica habitual, tanto para la Inquisición como para los tribunales ordinarios. Dentro de esta sociedad, la Inquisición practicaba la tortura de forma testimonial, utilizándose en un 10% de los procesos hasta 1504. Además, los testimonios obtenidos bajo tortura carecían de valor, teniendo que ratificarse lo confesado bajo tortura unos días después. Henry Charles, experto en la historia de la Iglesia medieval, lo dijo claro en su libro Historia de la Inquisición Española. Se llamaba siempre al médico y al cirujano cuando se desnudaba al reo, a fin de que lo examinase, y tenía que estar a la mano por si se les ocupaba en caso de accidente. La práctica de estas diligencias, como así se les llamaba, se podía graduar en virtud del estado de salud del procesado, aunque al final dependía mucho de la persona que torturaba y las ganas que tuviera de ser benevolente o malvado. Era muy selectiva. Normalmente creemos que la Inquisición tenía por misión purgar a personas que tuvieran una religión distinta, pero no es del todo cierto, porque lo que hacía el Santo Oficio era perseguir a los falsos conversos, es decir, solo tenía jurisdicción para auditar a aquellos que se hubiesen convertido al cristianismo y que lo hubiesen hecho de forma correcta. Después de la expulsión de los moriscos, la Inquisición buscó entre los cristianos las distintas herejías, como el protestantismo, la blasfemia y la bigamia, que permitieron continuar su actividad hasta su abolición en el siglo XIX. Y lo bueno para la Inquisición era para los suyos, es decir, los excesos cometidos por los eclesiásticos y las monjas tendían a ocultarse al conocimiento del resto de los mortales. Ellos sí podían pecar. La Inquisición en América. La Santa Inquisición en América se estableció oficialmente en 1570 en Nueva España y en Perú, y en 1610 en Nueva Granada, Venezuela, Colombia y Panamá. Por aquel entonces, la relación espiritual era habitual y muchos españoles solían tener una mujer en España y otra en América. Tras haberse establecido por parte de Felipe II, la Inquisición en América fue una institución más policial que moral, y hasta 1700 el número total de ejecutados fue de 72 personas. El nieto de Nezahualcóyotl. Carlos Ometeotsin es otro de los protagonistas más famosos de la historia de la Inquisición española. Este noble indígena fue procesado por el obispo Juan de Zumárraga, que hacía las veces de inquisidor apostólico, ya que tras su conversión al catolicismo siguió practicando la poligamia y adorando a dioses prehispánicos. Fue Francisco Maldonado, su propio sobrino, quien le denunció y lo acusó de idolatría, así como de haber mantenido relaciones sexuales con una de sus sobrinas, estando casado y teniendo hijos, aunque la auténtica razón parecía estar en el fomento de una insurrección general contra el gobierno virreinal. Sea como fuere, tras haberle encontrado los ídolos mexicas de Quetzalcóatl y Xipetotec en un altar, fue llevado a la capital del virreinato de la Nueva España, donde fue juzgado por el obispo Juan de Zumárraga. El procesamiento, no obstante, generó algunas dudas, pero el virrey Mendoza determinó que la ejecución era la solución ideal para que tomasen ejemplo el resto de señores y caciques. Carlos fue quemado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, tras haberse leído la sentencia y haber exhortado a los suyos a abandonar los cultos paganos. Esta ejecución fue condenada por el monarca Carlos I de España y sentó las bases para que los indígenas fuesen considerados neófitos, es decir, quedaran fuera de la jurisdicción de la Inquisición al no tener la fe católica lo bastante arraigada como para poder ser responsables de herejía. Torquemada y su origen judío. Es curioso que Tomás de Torquemada, primer inquisidor general y confesor de la reina Isabel I, la católica, tuviesen un origen judío, ya que sus abuelos procesaban la religión de Abraham y de Moisés. El responsable de las primeras 2000 ejecuciones de la Inquisición española y fraile dominico tiene una historia difícil de analizar, porque la ficción supera por mucho su realidad y figura en el ideario colectivo como un ser sediento de sangre y realmente malvado. Cayetano Ripoll y María de los Dolores López, los últimos ejecutados. Para cuando ahorcaron a Cayetano Ripoll, la Inquisición española había sido ya sustituida por el Tribunal de la Fe. Esto fue así porque llegó Napoleón y mediante los decretos de Chamartín en 1808 abolió el Tribunal del Santo Oficio. Con la derrota del emperador y la llegada de Fernando VII, no se restableció este tribunal, fue sustituido por juntas de fe, duramente criticadas por la comunidad internacional de la época. En ese contexto, enseñaba este maestro de escuelas en Valencia, al que no le gustaba ir a misa porque sabía más que los curas. Esto le llevó a ser denunciado y detenido en 1824, permaneciendo 2 años en la cárcel inquisorial de Valencia. Tras unos dudosos interrogatorios, donde Cayetano negó todas las acusaciones, el Tribunal de Fe diocesano
Cayetano le condenó por hereje contumaz y relajado a la justicia ordinaria, afirmándose que a pesar de negar los cargos, los confiesa tácitamente. ¿Qué? ¿Pero cómo? La ejecución de Cayetano fue acallada por la censura de prensa en España, pero diarios como The Times en Londres lo criticaron duramente. El arzobispo de Valencia felicitó a la Junta de Fe, expresando que la ejecución de Ripoll sirviese de escarmiento para unos y de lección para otros. Pero si queremos ser estrictos, la última ejecutada por la Inquisición española sería la sevillana María de los Dolores López en 1781. Esta mujer ciega mantuvo una relación sentimental con su confesor, que tras 12 años de relación la denunció a ella y a sí mismo. María de los Dolores fue condenada a garrote y posteriormente se quemaron sus restos en la hoguera. Hasta hace muy poco tiempo a la historia la moldeaban los vencedores. Ellos decidían qué color poner a cada suceso. La Inquisición española. Un episodio lleno de corrupción y abusos, pero que tal vez no fue tan despiadado como todos pensamos. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.